hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a la palabra. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Y alabe y glorifique el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Y a su nombre. Bendito Dios. Por su nombre estamos aquí. Por ese sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Hace un tiempo atrás, no recuerdo exactamente qué tiempo, hay un pariente de nosotros casado con una sobrina de Zaida. Zaida es mi esposa, para los que están mirando por las cámaras que no la conocen. Y mi esposa bella, debo aclararlo. Sí, porque tengo que ganármela, ¿no? Cuando llega a la casa después. Sí, predicaste muy lindo, pero fue para ti. Pero bueno, gloria a Dios. Ese pariente fue a un concesionario de autos aquí en Miami y él es médico. Él es médico, gana buen salario, no tanto como el mío, pero gana buen salario. Y fue a un concesionario de autos y entonces fue en short, en unos tenisitos viejitos que tenía y una camisita más o menos un poquito raída, pero bueno, estaba trabajando y dijo: oye, déjame ir a ver si puedo resolver esto. Y entonces llegó al concesionario de autos y dijo: yo quiero ver un auto del año. No recuerdo ni qué marca era, sé que es por aquí en Miami. Entonces el vendedor quizás se le quedó mirando, no sé exactamente, pero bueno, según uno nos cuenta, el vendedor le dice: tenemos unos carros de uso ahí muy buenos. Dice: yo voy buscando un carro del año, quiero ver un carro del año. Bueno, los carros del año en este concesionario son bastante altos el costo, pero tenemos unos de uso muy buenos aquí. ¿Quiere ir a verlo? No, señor, no, yo quiero ver un carro del año. ¿Qué me ofrece ahí? No, tenemos variedad de carros del año, pero son muy caros, te repito. Y entonces, no sé, hay unos carros de uso ahí que son mucho más económicos y si quieres te los puedo enseñar. Dice: búsqueme manager. Señor, pero no, búsqueme manager. No está bien, cuando yo manager, mire, yo vengo aquí, pero yo ya veo que este hombre está haciendo acepción de personas y está mirando lo que ve y no lo que es. Y por lo tanto yo venía a sacar dos autos aquí a este concesionario, uno para mi hija hembra y uno para mi hijo varón. Y entonces, de la forma en que me han tratado de aquí, me han ofendido, por lo tanto me voy para otro concesionario. Pero venga, señor, venga por aquí, no, ven, no. Ya no vale la pena la rectificación. No voy a comprar. Y se fue y no compró los dos autos. Ese concesionario dejó de vender dos autos, de los más caros posiblemente, quizás a pagarlo a plazo, pero lo vendió. Por eso mismo, por mirar lo que no se debe mirar. Y este pasaje bíblico, si leemos el contexto, a partir del versículo 1, no se lo voy a leer todo porque son 30 y tantos versículos, 40 y tantos versículos, y no creo, bueno, ya cuando tenga tiempo, si no lo he leído, ya en su casa. Pero nos está hablando de un centurión romano. Un centurión romano que era un centurión que te dice que tenía una compañía llamada la italiana. Un centurión a quien tiene 100 hombres bajo su mando, ¿no? 100 hombres bajo su mando es un centurión. Y ese centurión, si vemos por la apariencia, era romano. Y si era romano, era de los que tenían la bota puesta encima de Israel, del país de Israel. Los tenía subyugados, eran los tiranos. Era centurión, era de los malos, era un guardia de los malos. Sin embargo, tenía unas cualidades, pudiéramos llamarle, unas cualidades que quizás con su uniforme de militar no se lo veía nadie, pero Dios sí lo estaba viendo. Amén. Dice en el versículo 2 ahí de ese capítulo 10, versículo 2, que este hombre, este centurión, dice que era piadoso, temeroso de Dios, pero fíjense en detalle, con toda su casa. Temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Entonces cualquiera que quizás lo vea dijera: mira para ese, porque muchos de nosotros lo decimos de
de algunos de los países de nosotros. Mira para guardia esto debe ser, porque nos hemos criado en ese tipo de régimen que nos tortura, que nos pisotea, que nos humilla. Y entonces quizás cuando viene ese centurión de mira para ese, sabrá Dios cuánto habrá hecho él o cuánto estará haciendo. Sin embargo, halló gracia, ese centurión romano halló gracia delante de los ojos de Dios. De hecho, le hace contexto, Pedro, el Señor le manda un ángel a ese centurión y le dice: voy a mandarte una gente, estoy parafraseando de grosso modo para poder adelantar, que te va a predicar el evangelio. Amén. Entonces sucede todo eso. Llega Pedro, que fue el que el Señor usó en una maravillosa visión cuando se bajaba el manto ese del cielo con todos los animales, y le dijo: come, disfruta y come. Ahí hay churrasco, ahí hay ribeye, ahí hay de todo. Come, Pedro. Ay, yo no me llamé Pedro, porque yo me tenía que llamar Juan. Si hubiera sido yo, como hubiera comido ahí. Pero le dice eso: come. No, Señor, yo no puedo comer cosas inmundas, y lo que yo declare, lo que yo santifiqué, no lo declare todo el mundo. Y entonces dice en el versículo, a partir del versículo 24 de ese capítulo, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Pedro, los que venían con él son los que entraron en Cesarea, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ya tenía, ese centurión tenía un grupo grande, tenía un culto de hogar ya formado allí. Una congregación ya tenía formada allí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. A muchos dice ahí. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Cornelio entonces le explica a él por qué mandó a llamar, por qué el Señor lo mandó a llamar, por qué llegó a su casa. Le explica todo eso, y en el versículo 33 le dice ahí: así que luego envié por ti, mandó sus criados, mandó allá los siervos de él, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y dicen los versículos que nos ocupan la primera lectura que tuvimos hoy, versículos 34, 35, perdón. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Amén. Y porque Dios no hace acepción de personas, estamos nosotros aquí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas. Dios le llamó a predicar a gente del pueblo, al vulgo, a los gentiles, a los que no eran judíos, incluso cuando para ellos, como bien dijo Pedro en el versículo 28, para ellos era abominable. Era abominable. Ahora, nosotros no somos judíos, somos cristianos. Sin embargo, muchas veces cometemos los errores, e incluso congregaciones cometen los errores de eso, de hacer acepción de personas. ¿Cuántos son de? Claro, yo sé que todos somos de países latinoamericanos, excepto los que han nacido aquí. Pero en uno se conoce como guagua en Cuba, como bus en otros lugares, como camión en otros lugares, ómnibus. Y entonces allá, hasta de hecho, le sacaron una canción a ese epíteto que le llamaban, esa frase que le llamaban. Cuando estaban subidos en la guagua, decía: caballero, por favor, tengo un pasito atrás a ver si podemos montar nosotros. Y entonces sacaron una canción que decía: un pasito adelante, varón. No sé cuánto la habrán oído. Y entonces, pero había un refrán que decía: el que está arriba no se acuerda del que está abajo. Subimos, nos paramos allí, si no cogimos asiento, nos agarramos de los tubos que habían allí y ahí nos paramos. Por favor, por eso un poquito para acá, pero eso no era conmigo. El que está abajo que se quede, yo estoy cómodo aquí. Si monta más gente van a apretar, entonces mejor no me muevo. Y entonces muchas veces corremos el error ese. Cometemos ese error de que estamos en el bus de Dios. El Señor nos llamó, nos montó en su bus y emprendimos un viaje. Pero entonces, cada vez que hay una parada, protestamos porque están montando más personas y nos van a apretar. Y entonces, como cometemos ese error de hacer acepción de personas, de que ya se nos olvidó de que nosotros en una ocasión estábamos necesitados y necesitábamos ese bus de Dios para poder llegar al destino.
Y estamos montados en ese, y los que vienen a coger ese bus también están necesitados. Amén. Y se nos olvida. Y quizás miramos para aquí, Señor. Dice, me para al lado que mira cómo viene sucio. Donde yo vivía había una tierra que era roja. Le decimos la tierra colorada. Mira eso como viene lleno de tierra colorada. Capaz que me ensucio la ropa que yo voy por una fiesta. Entonces no quiero que se me pare al lado. Hacemos asesión de pensiones. Y Dios dice que no podemos hacerlo. Si pasamos la vista, yo sé que todos han leído Biblia y muchos conocen de Biblia, pero si pasamos la Biblia, y lo hemos mencionado, hace poco se mencionó aquí también, sobre muchas personas, hombres que Dios usó, hombres y mujeres que Dios usó grandemente en su palabra. Por ejemplo, Moisés salió, vivía en el palacio de Faraón, salió, vio a su pueblo, a sus hermanos, los israelitas, pasando trabajo forzado, pero cuando mira la vista a un lado, se encuentra a un egipcio maltratando a un israelita y salió a defenderlo y quizás hasta sin quererlo, no se sabe, lo mató. ¿Cómo le podíamos llamar en cuanto a la jurisprudencia? En un juicio, ¿cómo le podíamos llamar a ese hombre? ¿Un vengador? ¿Un justiciero? ¿O simplemente un criminal? Un asesino, un homicida. Ese fue Moisés. ¿Y cuán grande fue ese Moisés? ¿Cuán grande fue ese hombre? ¿Qué clase de líder para el pueblo de Israel? Yo le estaba comentando, creo que fue con mi marido, no me recuerdo dónde yo estaba con el rey, cuando el pastor estaba hablando el otro día del domingo de Moisés, que no podía entrar en la tierra prometida. Y me puse a ver ese episodio de los 10 mandamientos, muy lindo, que estuvo muy centrado en la palabra de Dios. Y cuando vi ese capítulo, que Moisés, después de haber hecho todo lo que hizo, gloria a Dios, porque Dios estaba con él, porque Dios lo usó en gran manera, pero después que hizo todo eso, el Señor le diga, tú no vas a entrar en la tierra prometida, vela de lejos. Y yo lloré esa noche. Yo soy un poco llorón, pero lloré esa noche. Yo lloré esa noche. ¿Qué clase de hombre fue ese? Abraham bajó de Egipto, venía con su esposa Sara, la palabra dice que era una mujer bella. Le dijo, mira, si te preguntan, di que tú eres mi hermana. ¿Cómo se le llama eso? ¿Hombre precavido? Mentiroso. Porque una mentira. No es la hermana. Era la esposa. Era la esposa. Jacob, tramposo. Noé, se emborrachó. Y si vemos todos esos hombres y mujeres que Dios usó, Rahab, Gedeón, Sansón, David, hombres y mujeres con defectos, pero que Dios los usó grandemente. Dios los usó grandemente. Ahora nosotros, ¿tendremos confianza en alguno de esas personas? Silencio. Yo me recuerdo, me viene a la mente, los mías que estaban en un cuartico que está. Francisco, ¿te acuerdas? Francisco. Un día decidió y falleció. Un día decidió entrar por las puertas aquí de la iglesia. Lo invitábamos, pasaba por ahí, conversaba con nosotros. Y lo invitamos y entró. Y yo no sé si lo hizo realmente de corazón o no lo hizo. Eso sí lo sabe el Señor. Pero sí sé que cada vez que decían aquí, ¿quién tiene un testimonio para dar? Levantaba su mano y hablaba de su mamá. Y empezaba a llorar. Y las lágrimas le corrían. Porque yo quiero que mi mamá conozca esto. Yo quiero que mi papá conozca el evangelio. Yo quiero que ellos conozcan a este Cristo. Y lloraba como un niño ahí. Y entonces, como dormía aquí en el cuarto, muchas veces no se bañaba. Y no tenía buen olor. Y fumaba mucho. Y me decía, a mí se le salían las lágrimas. A mí, me lo dijo posiblemente a algunos de ustedes también. Yo quisiera dejar este cigarro. Dios me quitó la droga, pero yo no podía quitarme el cigarro. Y lloraba. Y cuando venía aquí, tenía ese olor tan fuerte a cigarro. Y ese olor tan fuerte a que no se pudo bañar, a que no tenía un jaboncito. Y se abrazaba con los hermanos. Y hubo hermanos que la abrazábamos. La abrazábamos. Y entonces, ¿por qué tenemos que hacer acepción de personas? ¿Por qué tenemos que hacer acepción de personas? Porque yo me identificaba mucho, porque yo llegué así a los pies de Cristo. Yo llegué así a los pies de Cristo. De hecho, estando aquí en una iglesia, en la primera iglesia que yo estuve cuando llegué de Cuba acá, el pastor me dijo, prepárate que vamos a bautizarte. Y el pastor, yo no puedo bautizarme. ¿Por qué? Porque yo fumo, pastor. Me dijo, ¿qué? No debes hacerlo. Pero que comenzó la obra en ti, la está perfeccionando. Y gloria a Dios, me bauticé.
Me dijo, ¿tú crees que yo no sabía que tú fumabas? Claro que yo sabía que tú fumabas. Pues venga, bautícese. Venga el domingo preparado que se va a bautizar. Y nos bautizamos mi esposa, mi hija, yo. Y gloria a Dios. Claro está, el Señor me quitó el cigarro. No porque me bauticé, sino porque Él quiso quitármelo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo entré a sí mismo. Mencioné la profesión. Dice que la profesión más antigua. Ramero. Tanto lo uso Dios que está en la genealogía de Jesucristo. Amén. En la genealogía de Jesucristo. Ahora conocemos la historia, ya lo sabemos. Ahora, ¿cuál sería nuestra actitud ante una mujer así? ¿Cuál sería nuestra actitud ante una mujer así que entraba por esa puerta de la iglesia y entraba llena de tatuajes, con olor fuerte a cigarro, quizás con olor a marihuana, a un tipo de droga, quizás con olor a alcohol, quizás con una minifalda cortica, quizás con unos tacones altos, pintorreteada o no sé qué, o maquillada, y que entrara aquí? ¿Seríamos capaces nosotros de llegar y sentarnos al lado de ella y decirle, Cristo te ama? Mira, esta es una Biblia, mira, esta es la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. No estamos llamados a ser excepción de personas. No estamos llamados a ser excepción de personas. Pasemos un poquito la página para el Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4. Ya saben de qué vamos a hablar. ¿Cuántos saben de lo que habla el capítulo 4? Capítulo 4 de Juan, la samaritana, definitivamente. Dice el versículo 1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, pues Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice el versículo 4: y le era necesario pasar por Samaria. Enfatizo, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Era como la hora sexta. Dice el versículo 7 ahí: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. ¿Casualidad? ¿Casualidad que haya llegado esa mujer allí? Precisamente esa mujer. Podría haber llegado otra cualquiera. Llegó esa, no sabemos el nombre. La samaritana. Llegó allí. ¿Casualidad? Rectifico, recalco en el versículo 4 que dice que Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. No aparece en la escritura, no sé, porque dice ahí en el versículo 43 que 2 días después Jesucristo se fue de allí. Quiere decir que estuvo 2 días ahí en Samaria, en Sicar, que estuvo esos 2 días ahí. No lo refleja la Biblia, pero Juan decía que todo lo que hizo Jesús no aparece en la Biblia, porque no cupieran los libros en el mundo. Quizás, no sé qué otras cosas haría, pero en la Biblia no aparece que haya hecho otra cosa más allí que venir a ver a esa mujer. Esa samaritana. Del versículo 9, ella le dice ahí, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como dice el pastor, nosotros no sabemos cómo es la expresión de las personas cuando hablan en lo que aparece en la Biblia. Ni la expresión, ni el tono de voz. Pero quizás ella, tú no eres de aquí, tú no sabes bien que los judíos y los samaritanos no nos tratamos. Que hay rivalidad entre nosotros, hay mucha rivalidad entre nosotros. Pero entonces Cristo en el versículo 10 ya empieza a predicarle. Empieza a predicarle en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Agua viva. Amén. Gloria a Dios. Él fue allí a eso, a ofrecer esa agua viva a esa mujer samaritana. Y claro, sabemos quién es la mujer samaritana. Ella le replica, versículos 11 y 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Tú no tienes con qué sacar el agua. ¿Cómo tú vas a ofrecerme a mí agua viva? Esa agua del pozo, sabemos que es agua viva, pues nos calma la sed. Pero Jesucristo le viene y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos bebido de esa agua? Aleluya. No tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos sabemos que esa agua de Jesucristo es una fuente que salta para la vida eterna en nuestras vidas? Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Sin embargo, Cristo insiste. Versículos 13 y 14. Gloria a Dios. Ya lo leímos, gloria a Dios. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Ya cayó a los pies de Jesucristo. Dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Dame de esa agua. Dame de esa agua. Aún así, Cristo revela su condición. Cristo revela su condición. Dice en el versículo 17. Versículo 16, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Cristo no sabía. Claro que sí sabía. Claro que sí sabía, pero cuando conocemos a Cristo, el pecado se pone delante de nosotros y sale a la luz toda la pecaminosidad de nosotros. Amén. Delante de Cristo sale todo. Gloria a Dios. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Nuestros pecados salen a la luz. Ahora, ¿cómo sería nuestra actitud con esa mujer? No solo la ramera, el ladrón, el borracho, el drogadicto, el perdido en este mundo, el sucio. Quizás le pasemos por el lado, sea como el de la parábola del buen samaritano. Le pasó el levita, pasó el sacerdote, miró y se fue, pero quizás pasemos nosotros. No, yo soy mujer, no, yo soy predicador de la iglesia, no, yo soy maestro de escuela bíblica, no, yo con ese tipo de gente no me reúno, yo no soy de esa ralea, porque yo sí voy a la iglesia, porque yo sí hago esto, porque yo sí hago lo otro. ¿Y qué les viene a la mente cuando oímos eso? La parábola del fariseo y el publicano. Aquel fariseo parado así delante del altar con su... Yo los conocí así, los conocemos, erguidos, y nos miran por encima del hombro, y yo estoy en la religión verdadera y tú no. No, porque yo sí voy a la iglesia, porque yo sí diezmo, porque yo sí ayuno, porque yo, porque yo. Y aquel pobre estaba arrodillado ahí en el piso y se daba golpes en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dijo Cristo? Este salió justificado antes que el otro. Salió justificado antes que el otro. ¿Qué hizo la mujer? Versículos 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: botó el cántaro, y se lo cuidó el cántaro, se lo cuidó el agua, se lo cuidaron las necesidades que tenía en su casa, posiblemente la comida que iba a cocinar. Y fue allí y le dijo a los hombres: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este Cristo? Ya estaba predicando. Amén. Ya estaba predicando. Quizás lo que muchos de nosotros que llevamos 20 y tantos años en el Evangelio, 120, 700 años en el Evangelio, no lo hacemos. Ya esa mujer lo estaba haciendo. Amén. Predicando el Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Por eso estamos llamados a no hacer acepción de personas. En el versículo 39 dice ahí: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Después se diseminó la palabra, porque dice en el versículo 42: y ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Amén. Se diseminó la palabra de Dios. ¿Por quién? Por esa samaritana. Que quizás nosotros tenemos muchos epítetos, muchos nombres para ese tipo de mujer, principalmente los cubanos, pero lo hubiésemos señalado con el dedo: aquella es tal cosa. Bendito Dios. Por eso no podemos hacer excepción de personas. Nosotros miramos las apariencias, el Señor mira el corazón. Amén. El Señor mira el corazón. Lamentablemente todavía existimos, voy a incluir en el grupo también algunos que hacemos acepción de personas, que juzgamos por las apariencias. Me hicieron una anécdota hace muchos años, no sé si la dije aquí ya,
quizás la haya dicho, no se me ha olvidado, no por los años, es porque son muchas cosas que uno tiene en la mente. Pero dice que una mujer llegó a una iglesia con una ropa raída, sucia, medio que no tenía buen olor, despeinada, no tenía maquillaje, no tenía creyón, no tenía nada de eso. Y se arrinconó en una esquina de la iglesia. Y después el pastor vino donde estaba ella. Dígame, hermana, usted que, no, yo quisiera congregarme, pero yo quisiera congregarme. Dice, mira, váyase para su casa. Váyase para su casa. Coja esta Biblia y lean un poquito la Biblia. Y dentro de una semana viene, piénselo bien. La semana regresó. Regresó, mira qué bien. Pero venía raída, puso ropa raída, sucia, así como estaba ella, como mismo entró ella la primera vez, volvió la segunda vez y le dijo, váyase para su casa, ore una hora todos los días y dentro de una semana regrese para ver si está convencida. Piénselo bien. A la semana volvió y le volvió a decir otra cosa más y vaya para la casa y vuelva a pensarlo más y no sé qué. Al final la mujer, bueno, no vino más a la iglesia. Y un día ese pastor se lo encuentra en la calle, a los meses, no sé qué tiempo, se le encuentra y dice, oiga, no regresó más. Y dice, no, es que oí la voz del Señor que me dijo, no intenten más ni hagan más sacrificio, que yo hace 20 años que estoy tratando de entrar en esa iglesia y no me han dejado entrar. Amén. Bendito Dios. Posiblemente nos pase eso. Posiblemente nos pase eso. Actuamos como el fariseo. Muchos actúan como el ejemplo que pone Santiago en su carta. Santiago capítulo 2. Lo hemos leído muchas veces. Esa parte que nos habla, porque esto es muy importante cuando aparece en la palabra de Dios. El hacer acepción de personas. Santiago capítulo 2 dice, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Yo no sé ustedes. El primer caminar mío en el Señor, los primeros pasos en el Señor fueron muy duros. Muy duros por la religiosidad. Muy duros por las personas que hacían acepción de personas. Muy duro. Porque yo era Papo, el hijo de Pepe y de Tonita, el epíteto. Nosotros nos criamos con mi mamá, mi papá preso. Cuando yo tenía 2 años y medio, mi papá lo cogen preso, lo meten en la prisión. Y estuvo 17 años y medio preso. Ya estaban divorciados de mi mamá. Mi mamá nos crió solo. Éramos 4 hijos primero, después del segundo matrimonio mi mamá 2 hijos más. Y éramos 6 en total. Y éramos los apártate de ellos. Muchas veces con razón, otras sin razón. Porque en realidad estábamos criados sin padre, mi mamá trabajando, no nos podía atender como debía atendernos. Pero éramos eso. Los hijos de fulano, los hijos de fulano. Y entonces, cuando empecé el evangelio, yo viví eso. Con la familia y con cristianos. Supuestos cristianos, porque jugaban por la apariencia y por el background de atrás. No, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Se acabó, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Aleluya. Tanto. ¿Por qué? No, este hermano acabó de entrar y no, yo no me la acerco porque a mí me han dicho que tiene fama. ¿Qué es fama? Y la fama que tenías tú y la fama que teníamos todos. Amén. La fama que teníamos todos. Bendito Dios. Cristo no es ajeno a esto. Cristo no es ajeno a esto. Yo leí un libro, un pastor, que decía, yo pasé por esto. Entonces empezaba a relacionar las cosas que podemos pasar en la vida y cada vez que mencionaba algo que podíamos pasar en esta vida, decía, Jesucristo te está diciendo, yo pasé por esto. Yo pasé por esto porque Cristo pasó por todo. Sufrió más que ninguno de nosotros. No hay sufrimiento que podamos pasar en esta vida como el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por amor, para darnos la vida eterna a nosotros. Amén. Y Jesucristo pasó por esto. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos
no le recibieron. Pase la vista por la palabra de Dios. ¿Cuántos discípulos del Señor fueron los fariseos y los escribas? Los religiosos de aquellos tiempos. Llamó gente del vulgo, pescadores, carpinteros, o no sé qué, no sé cuánto, todo ese tipo de gente los llamó el Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es más, a él mismo lo juzgaron por las apariencias. Mateo, Evangelio de Mateo. Si quieren ir conmigo ahí. Capítulo 13. Versículo del 53 al 58. Dice ahí la palabra de Dios. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, y está hablando aquí de las parábolas, unas maravillosas parábolas que estaba diciendo el Señor Jesús antes de esto, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de la mostaza, la parábola de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos. Pero ahora dice que después de haber dicho estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. Miren el contraste aquí. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se maravillaban con la sabiduría que tenía Jesucristo. Sin embargo, dice ahí el versículo 57, y se escandalizaban de él. Primero se maravillaban por la sabiduría, después dice que se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Se perdieron ver a Jesucristo haciendo milagros en su tierra. Amén. Se perdieron la bendición de ver las obras del Señor allí, por estar juzgando por la apariencia. Porque este no es el hijo de fulano y de ciclano y de esperancero, pero este no es aquel. Yo estaba predicando en el Jackson cuando estábamos quemados allí, llevando la palabra allí y orando por los enfermos, y hubo uno de Ale Viñales que dijo: ¿y este quién es? Este es el hijo de Pepe. Pero Papo, el de Pepe. No cuento nada más de lo demás que habló. Imagínense. Y acepción de personas. Hermano, cuidado con los grupitos. Cuidado con los grupitos. Yo llegué a una iglesia acá en este país, al principio que llegué aquí, y me chocó, y definitivamente yo digo que lo que yo tengo es un llamado del Señor, definitivamente. No porque yo sea bueno, no porque yo predique, no porque nada, no, simplemente porque Dios quería que yo fuera cristiano. Porque Dios desde la fundación del mundo me había separado igual que todos ustedes. Pero cuando yo llegué de aquello, ¿qué es esto? Esto es lo mismo del mundo. Fulanito el médico, ven, siéntate aquí. Permiso, no voy a mencionar nombre. Después, cuando tenga tiempo, ven acá, doctor. Ven acá, fulano. Y cuando viene una comida en la iglesia, una cosa de la iglesia, en el grupito está allá un ingeniero, con el médico, con el otro y con aquellos que aguantaban la cola. Porque también los hay que aguantan la colita atrás. Guatacones, yo he dicho eso. Cuidado con tratar bien al que tiene y tratar mal al que no tiene, o simplemente desechar al que no tiene. Amén. Mañana posiblemente el que no tiene tenga más que nosotros lo que tenemos. Tenga más que nosotros lo que tenemos. Estos que hoy no tienen nada, mañana pueden tener. Santiago, regresamos allá a Santiago, capítulo 2, versículos 4 y 5. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. El que hace esta excepción de personas, hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Amén. Vosotros habéis afrentado al pobre. Dios escogió los pobres del mundo para que sean sus herederos. No los pobres que tienen falta de dinero. No como cree el mundo. Según el mundo, no. Sino con los pobres de espíritu. Eso comienza el sermón del monte diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén.
¿Y por qué Dios escogió a los pobres? Pregunto yo en esta noche. ¿Por qué Dios escogió a los pobres? Una posible explicación, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso lo está explicando Pablo a los corintios. Yo lo está explicando Dios a nosotros. Sangre azul no hay ninguno. Todo el mundo tenemos sangrita roja. Sangre azul no lo hay. No sé si la reina sagrada de Elizabeth, no sé cuánto, no sé. Pero aquí nosotros, ninguno según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que los necios del mundo escogió Dios. Me encantan estos versículos. Muchas veces cuando yo, sí, porque yo también me engrandezco. Yo no soy el único, o quizás sea el único. Ay, qué bien. Ay, como yo prediqué hoy, qué lindo. Sí, me veo frente al espejo y es como el gato que mira frente al espejo y ve el león, o el tigre. No, tu gatico no. Pero me encantan estos versículos, porque cuando uno se va como que medio que enalteciéndose, entonces viene aquí la palabra y dice, pero ¿qué soy yo? Yo soy un necio. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Únicamente en el Señor. Yo no soy mayor que tú, no soy mejor que tú, aunque tenga mejor auto, aunque tenga mejor casa, aunque tenga mejor cuenta de banco o mayor cuenta de banco. Yo no soy mejor que tú, ni soy mayor que tú. Amén. Aunque tenga una posición más elevada dentro de la iglesia. Amén. Eso para ti, Chirino. Somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 22 al 24. Dice ahí la palabra de Dios, ya estamos terminando, de verdad que sí. Versículo 22, está hablando ahí de los dones espirituales, pero está hablando de cómo se conforma el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué más dice ahí los que están conmigo? Son los más necesarios. Son los más necesarios. Yo siempre he dicho, Chirino está predicando aquí, Reyes maestro de la escuela dominical. Hay hermanos buenísimos aquí, muy buenos, que tienen ministerios en la iglesia. Pero cuidado con los silenciosos. Un ancianito que se sienta por detrás, una ancianita, otro hermanito, un jovencito, un joven, porque hay muchos jóvenes también que que no tienen rodillas, están tomando rodillas, orando por la obra del Señor y orando por los hermanos en la iglesia. Entonces, cuidado con considerarnos débil, que ese débil puede ser más necesario. Amén. Son los más necesarios. Y dice el versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. No tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y dice el versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. A eso estamos llamados, a preocuparnos los unos por los otros. Sea que lleva Chirino 55 años en el evangelio o que acabó de entrar por la puerta de la iglesia. Amén. Vuelvo y repito, le doy gloria a Dios por esta iglesia de Benecer, porque el primer día que entré ya me abrazaron. En otras iglesias usted va y cuando lleva 6 meses no le han preguntado ni cómo se llama. No sabe ni quién tú eres. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son escogidos por Dios? 3.
4. Todos. Amén. Pues allá voy. Todos nosotros, así como el prójimo que llegue, seamos médicos, seamos ingenieros, seamos científicos, astronautas, teólogos o analfabetos, somos necios, débiles, viles y menospreciados. Amén. 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 Para que nadie se jacte en su presencia. Dice Jesucristo que después que hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer, ¿cómo es, Giovanni? No, porque la hermana cada vez que me dice, ven acá, es muy inútil. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero somos siervos del Rey. Amén. E hijos del Rey. E hijos del Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra que el que hace excepción de personas no ama al hermano. Santiago capítulo 2 versículo 8. Y ya dije que estábamos terminando. Si en verdad cumplir la ley real, no la ley de Moisés, la ley real. Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Amén. Amén. La ley real, la ley de Cristo. Versículo 9 ahí, ya lo leímos también. Lo leímos también, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 13, voy a leérselos aquí, se lo saben de memoria. Primera de Corintios capítulo 13, se lo saben mucho de memoria, lo leemos todos los días a los enamorados. Versículos del 4 al 8, del 4 al 6, perdón. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Amén. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Más se goza de la verdad. Los que rechazamos a nuestros semejantes estamos en peligro. Amén. Amén. Estamos en peligro. Delante de Él saldrán todas las cosas a luz delante de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 14 de Romanos nos habla de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos y cada uno de nosotros. Y ahí se va a saber lo que hicimos, lo bueno y lo malo. Amén. Y lo malo. Por eso Santiago dice en el capítulo 2, versículo 13, la primera parte dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hará a todo aquel que no tuviere misericordia. Pero dice la segunda parte de ese versículo, la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Amén. La misericordia es amor. Las acciones misericordiosas, decía Moody, las acciones misericordiosas impiden el juicio de Dios. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 1 nos decía allí, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesús, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Sea sin acepción de personas. No hagas acepción de personas. No sabemos cuando Dios tiene preparada una palabra para sacar a una persona de la pecaminosidad. Amén. Y no sabemos cuando Dios tiene preparada a una persona, aun cuando sus defectos sean muchos, para realizar una gran tarea en su obra maravillosa. Por eso no hagamos acepción de personas. Quizás Dios tiene preparada a una mujer samaritana para que por ella vengan muchos a los pies de Cristo. Margarita estaba dando el testimonio, la pastora estaba dando el testimonio de que Dios le dio la oportunidad hoy de predicar el evangelio a ese hombre del correo. Y le predicó el evangelio, con unos puntos, pero le predicó el evangelio. Ahorita estábamos hermano y madre y yo parados allá afuera, y vino una señora. ¿Qué horario tienen los servicios? Dijimos los horarios de los servicios. Escuela dominical para niños hay. Sí, la escuela dominical, pero esta que estoy hablando, la escuela dominical de 10 a 11 para mayores, pero cuando el pastor empieza a predicar, los niños van para las que le enseñé las aulas ahí, van para la... Tú no, Mario, hablando con ella ahí. Dice, mira, yo te voy a decir, yo soy católica, pero quiero... Y yo le fui poniendo palabras en la boca también, yo muy entremetido, yo. Y estaba necesitada de conocer la verdad. Quiero probar. Aleluya. Mi hermano ya se fue de la católica, se fue a una iglesia evangélica. Este es evangelista, una iglesia evangélica. Yo quiero probar.
Aleluya, santo. Le dije, el pastor con el que yo me convertí, o que estaba fungiendo como pastor en ese tiempo allá en Viñales, me dijo un día, después de predicarme tantas veces, antes de conocer a Cristo todavía, me dijo, si no, ven y prueba. Si es mentira, que pierdes. Pero si es verdad, ¿cuánto ganas? Le dije, voy a tomar esas palabras que me dijo ese pastor para decírselo a usted. Venga y pruebe. Digo, el domingo, si Dios quiere, voy a estar aquí. Aleluya. Quiero que mi niña, si mi niña la puse en las clases aquí en la iglesia, me señaló para allá, no sé cuál iglesia será católica aquí, puse a mi niña en las clases, la apagué y todo, y estoy arrepentida. Porque la figura de la iglesia católica no cumple con los deseos de los cristianos, ni con los deseos de Cristo. Entonces el domingo voy a estar aquí. Aleluya, qué bueno. Y bueno, si Dios lo permite, la vamos a recibir aquí, y la vamos a recibir con amor. Aleluya. Le dije, esta noche es culto de oración. Ya cuando iba caminando por el lado del dólar, le dije, míreme, hoy es culto de oración, vamos a estar orando por usted, ¿verdad? Digo, sí, vamos a estar orando por usted. Y de hecho ya la pongo en oración delante de la congregación. Dijo, domingo yo voy a estar aquí en la iglesia, quiero venir a la iglesia. Y quiero traer a mi niña a la iglesia. Yo bien pudiera haberle dicho, no hay católico, así que bueno, hasta luego. Católica no. Cualquiera que sea, porque si Dios no hizo excepción de personas conmigo, ¿cómo yo voy a hacer con los demás? Aleluya. ¿Quién soy yo para estar aquí? ¿Quién soy yo para entrar en una iglesia? Yo no merezco ni entrar a una iglesia. Amén. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Amén. Tuvo misericordia. Y muchos hermanos han tenido misericordia también conmigo. Y estando tan lleno de defectos como estoy, me han abrazado y me han dicho te amo. Y me han probado de que me aman. Yo no tengo por qué hacer acepción de personas por nadie. Los defectos que tiene cada cual, Cristo se encarga de borrarlos. Aleluya, santo. Porque a mí me ha borrado muchos. No soy el que debía ser, pero no soy el que era antes. Yo estoy seguro que ustedes también, cada uno de ustedes, no son quizás lo que debían ser, pero tampoco son los que se Amén. eran. Aleluya. Porque Cristo ha venido a nuestra vida. Porque Él no nos desechó. Todo lo contrario, nos amó con amor eterno. Y hoy tenemos esa fuente, como lo dijo la samaritana, esa fuente brota agua que salta para la vida eterna. Amén. Bendito sea su nombre. Que Dios nos lo bendiga, mis hermanos, y que sigamos cosechando por el canto del Evangelio que hace el Señor. Bendiciones, mis hermanos.